tenemos información muy jugosa y para comentarla tenemos a nuestro invitado, Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Bueno, un saludo a todos. un día movido, ¿no? Es decir, con declaraciones explosivas y con redefiniciones. Sí, lo que está muy claro es que Mm, Trump tiene la convicción que el tema del no apoyo de la OTAN a la operación de liberar el estrecho de Hormuz es un mm, antes y un después. Y en mm, consecuencia ha tomado una decisión que va a anunciar esta noche sí. en su cadena nacional, cosa Mm, poco común, y hacen muchos comentarios, pero pocos de este mm, tema, el que mm, va a ser hoy, y me imagino que tiene mucho que ver con la bronca que le ha dado a todo el equipo de Trump las mm, declaraciones de Starmer. El premier británico se ha puesto como el hombre que puede solucionar este problema por la negociación y no por la guerra. mm, mm, Entonces, esto visto desde el punto de vista de Donald Trump y de su equipo, es la confirmación que hay un conjunto de líderes europeos que están yendo por el camino contrario al que él sostiene que hay que dar por lo que llama él la lucha por la civilización, es decir, la lucha mm, contra el extremismo islámico que ha mm, entrado en Europa de la mano de esa especie de buenismo de mm, recibamos a la gente que mm, emigra, que no está mal, pero mm, luego no importa si esa gente hace parte de los países a los que va o quiere imponer la claro. sharia, sus costumbres. Este Mm, es el eje del debate, que es un debate ideológico profundo que viene dándose mm, en el mundo y del cual Trump se ha convertido en un abanderado. Ahora, en los mm, términos militares, mm, esto parece que significa que no va a haber operación en tierra, mm, pese a lo cual siguen llegando efectivos a la zona, como si Trump estuviera con dos balanzas, mm, porque ¿por qué siguen navegando buques? ¿Por qué se desplaza un nuevo portaaviones a Medio Oriente si Trump está diciendo en 2 semanas me voy? Lo que está mm, claro, sí, esto Agustín, para vos y todos los que nos siguen, es que ha sido una noche ayer, una mañana hoy, y esta noche va a volver a ser de mm, bombardeos de una inmensa densidad de Estados Unidos e Israel sobre el territorio de Irán, especialmente Isfahán ayer fue parcialmente destruida y el nivel de destrucción es tanto que Irán lo aceptó. Venimos mm, diciendo desde el comienzo que lo primero que muere en la guerra es la verdad. Vas a contar mm, vos hoy las dos campanas que acabas de anunciar, el mm. presidente de Irán, el presidente de Estados Unidos, pero lo cierto es que este ataque terrible, que está lleno de fuego, de violencia, lo aceptó Irán. Irán dijo que había sido un golpe muy duro y que lo iba a responder. Acá tenemos la declaración de Trump a Telegraph, que fue publicado esto el día de hoy, y lo que dijo fue textualmente lo siguiente: estoy considerando fuertemente sacar a Estados Unidos de OTAN. Para aquellos que no saben qué es OTAN, OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte que se firmó en el año 1949, es decir, a los inicios mismos de la Guerra Fría, y que tuvo como objetivo proteger a los países del bloque occidental. Hoy la OTAN está compuesta por 32 países miembros y siempre desde su creación fue liderado por Estados Unidos. Lo más importante de este tratado, digo, para no ser tan puntilloso, es el artículo número 5 que implica defensa común. Es decir, Exacto. sacan a un país miembro de la OTAN, el resto de los países, de los 31 países que quedan como resto de esta organización, están obligados a defender. Ahora, solamente una vez en la historia se activó este artículo y fue el día 12 de septiembre del año 2001, es decir, al día siguiente del atentado de Bin Laden contra las Torres Gemelas. ¿Qué dice Trump y cuál es el malestar de Estados Unidos? Es el siguiente: nosotros estamos financiando mayoritariamente esta alianza, porque además Europa en las últimas décadas ha disminuido muchísimo su presupuesto en materia militar. Nosotros le prestamos defensa a Ucrania y le prestamos defensa a Europa en general cada vez que tienen un conflicto militar, y ahora que nosotros tenemos un conflicto con Irán, ellos incluso, por ejemplo, en el caso de España, nos cierran el espacio aéreo.
O en el caso, por ejemplo, de Francia, Macron tiende a lavarse las manos. O en el caso de Reino Unido, Starmer, como recién mencionabas al primer ministro, dice que en realidad no le interesan tanto las relaciones con los Estados Unidos, que lo que más le interesa son las relaciones con Europa. En ese sentido, miren este clip, que son una de las recientes declaraciones del primer ministro británico que tanto enfurecieron a Trump. Do your manifesto commitments not to rejoin the customs union, free movement or single market still stand? And you previously said from this podium that you wouldn't be forced to choose between tethering Britain closer to either Europe or America, but it does seem that you are engaging with close negotiations with Europe and you have a deteriorating personal relationship with Donald Trump. So is it fair that you are actually choosing Europe over America? Well, manifesto commitments remain. But we made it clear in the manifesto that we wanted a closer relationship with Europe. So that is perfectly consistent with our manifesto. I'm not going to choose because I think it's in our interest to have a strong relationship with the US and with Europe. But I do think that when it comes to defense and security, energy, emissions and the economy, we need a stronger relationship with Europe. Bueno, ahí está clarísimo. Es decir, en materia de seguridad, defensa, economía y medio ambiente, nuestra prioridad es Europa, no Estados Unidos. Entonces, por esta posición le ha mantenido a Gran Bretaña con una posición de indiferencia, diría, frente a esta guerra, lo cual ha provocado a Trump de una manera notable. Lo primero que te diría es que ¿para qué hicieron el Brexit? Ajá. Porque realmente se fueron de Europa porque estaban hartos de depender de la Unión Europea y creyeron que su destino era ser un aliado estratégico y económico de Estados Unidos por separado de la Unión Europea. Ese fue el argumento central económico, político y militar en su momento de toda la estructura política que decidió ese camino. Segundo, realmente lo de Starmer como lo de Macron es absolutamente injusto porque en realidad los ingleses y los franceses hablarían alemán si no fuera por los Estados Unidos de América. Está muy claro lo que fue la resistencia británica a los nazis, está muy claro lo que fue el intento de recuperar Francia por parte de la rebelión francesa ante el nazismo, pero esa guerra se perdía sin Estados Unidos. Y esto es una cosa que los norteamericanos lo tienen muy profundo en toda la cúpula de ambas fuerzas políticas. Hoy hay una elección y cada uno de cara al 3 de noviembre toma posiciones, pero yo me he cansado de escuchar esto en líderes de todo tipo en los Estados Unidos, tanto del punto de vista militar como del punto de vista del análisis estratégico de inteligencia o de política exterior. Un tema más que no hay que perder de vista. En esta situación, ¿cómo va a conseguir realmente Starmer lo que ha dicho, que va a juntar 55 países, 54 y Gran Bretaña, para lograr negociar con Irán y poder sacar el petróleo por el estrecho de Hormuz? Yo le digo, si está muy claro que acá hay una guerra de civilizaciones, que acá Europa está destruida por adentro, carcomida por un cáncer de gente que llegó a Europa y en lugar de integrarse, ha intentado permanentemente ser distinto. O nos olvidamos las multitudes gritando en la banlieue, en Francia, no somos Francia, eran miles de personas. ¿O estamos acaso ignorando el rechazo que tiene el británico a esta invasión silenciosa que se ha metido en cada uno de los barrios y que ha aumentado la criminalidad? Yo creo que acá lo que está pasando no es que Donald Trump está en contra de Europa, está en contra de una dirigencia europea. Ahora, la consecuencia de irse de la OTAN es una consecuencia estratégica muy delicada. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque claramente desde el momento en que después de la Segunda Guerra Mundial y cuando comienza el telón de acero soviético, se arma esta coalición, la financia Estados Unidos. Financia dos cosas de Estados Unidos después de la guerra: el Plan Marshall de reconstrucción económica y la OTAN, la reconstrucción militar para defenderse junto con Alemania, que acaba de perder la guerra, de los soviéticos. El siglo XX fue un siglo que no tuvo solamente a Hitler, tuvo a Stalin,
Sí. que fue un asesino igual o mayor que Ujú. el nazi. Entonces, esta es la configuración que se armó en el comienzo de la Guerra Fría en 1949, como bien contaste. Es también el nacimiento de los organismos de Bretton Woods, Claro. de las Naciones Unidas, de Ujú. todo el sistema financiero internacional. Ujú. Todo esto está puesto en cuestión por Trump desde su primer gobierno y viene Ujú. sosteniendo que Europa tiene que aportar un porcentaje de su PBI al menos de la mitad del que aporta los Estados Unidos. Bueno, todo el mundo se hizo el sota, subieron un poquito los presupuestos, pero ahora se encuentran con que esta decisión de Trump puede producir varios cambios importantes. El primero, que van a tener que gastar mucho más en la estructura bélica si en serio quieren tener defensa frente a Rusia, porque en Ujú. este conflicto Rusia está siendo un ganador financiero y además Ucrania un perdedor militar. Entonces, estos temas tienen que venir acompañados, y esto lo tengo que introducir, aunque no es exactamente el tema, con lo que estamos viendo del acuerdo que está haciendo con Dinamarca, Estados Unidos sobre Groenlandia, que se va a anunciar en los próximos días, pero que implica un cambio copernicano en la Ujú. relación entre Estados Unidos y Groenlandia Ujú. y lleva al criterio que venimos explicando, que es Ujú. el corolario Trump de la estructura de América para los americanos, que dice desde el Ártico a Tierra del Fuego. Entonces, todos estos movimientos que esta noche Trump seguramente va a explicar, vienen acompañados de una sensación ambigua. Ujú. Por un Sí. lado, Trump retrocede o Trump lo que está haciendo es tomar la decisión de dejar solo a Europa también frente a la estructura iraní, a la que siempre Europa le tuvo miedo. Recordemos los acuerdos 6+1 que en su momento hizo la Unión Europea y algunos Sí. países más con Irán para frenar el plan nuclear. El plan Ujú. nuclear siempre fue una preocupación de todos. Y segundo, ¿cómo juega la relación entre Israel y los Estados Unidos en esta decisión? Tenemos casi 6.000 personas conectadas gracias a que nos mandan estas membresías como regalo del canal que nos ayudan a llegar a una audiencia mucho más amplia. Así que si querés ayudar a destrabar este algoritmo, la opción de enviar membresías como regalo será muy bienvenida. Hiciste una aclaración, Carlos, que me parece fundamental para el público, distinguir la idea del Trump enemigo de Europa de la realidad de Trump enemigo de la élite globalista que hoy gobierna Europa, que es una cosa muy distinta. Trump ha apoyado una línea política de Europa que está, por un lado, resistiendo en países como Francia, como Inglaterra o como España, o que está bien gobernando, como en países como Italia, Polonia o Hungría. De hecho, por ejemplo, el mes próximo va a haber elecciones en Hungría. Víctor Orbán es el candidato de los patriotas húngaros y ha recibido todo el apoyo de Donald Trump. Entonces, no es que Trump es un enemigo de Europa. Trump, en todo caso, es un enemigo de los globalistas que han abierto las puertas de Europa de manera indiscriminada para producir una autocolonización, una colonización autoinfligida. Esta locura que es lo que estamos viendo y que lo vemos aquellos que nos toca vivir en Europa. No se olviden, yo vivo en Europa entre 4 y 5 meses por año, desde hace ya varios años, con lo cual he podido ver cómo ha cambiado el clima, cómo han cambiado los barrios, las calles, la inseguridad. Entonces, Starmer representa al globalismo dentro de Inglaterra, globalismo contra el cual peleó el Brexit. Entonces, en Inglaterra hoy hay un gobierno que está en las antípodas de Trump y eso se nota y explota con esta guerra. Lo mismo pasa en España con el caso de Pedro Sánchez y así sucesivamente. Quien también habló sobre la salida de OTAN fue Marcos Rubio en una entrevista que vale la pena mirar. If now we have reached a point where the NATO alliance means that we can't use those bases, that in fact, that we can no longer use those bases to defend America's interests, then NATO is a one-way street. The NATO is simply about us having troops in Europe to defend Europe, but when we need their help, not their help, we're not asking them to conduct airstrikes. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. Why do we have billions and billions of dollars, hundreds of billions of dollars, over the years, trillions of dollars, and all of these American forces stationed in the region? If we can only use, in our time of need, we're not going to be allowed to use those bases.
So I think there's no doubt, unfortunately, after this conflict is concluded, we are going to have to re-examine that relationship. We're going to have to re-examine the value of NATO and that alliance for our country. Ultimately, that's a decision for the president to make, and he'll have to make it. We're going to finish the job here. As I said, we're very, very close to achieving our objectives on all of these things that I've outlined. But I do think, unfortunately, we are going to have to re-examine whether or not this alliance that has served this country well for a while is still serving that purpose, or is it now become a one-way street where America is simply in a position to defend Europe, but when we need the help of our allies, they're going to deny us basing rights and they're going to deny us overflight? I think these are very legitimate questions that we need to be asking, and this are going to have to be very carefully examined after this conflict is over. Bueno, Marco Rubio siempre tiene la virtud de ser muy claro, ¿no? Y Sí. y muy conciso y directo. E interpretar perfectamente a su presidente, porque lo interpreta para cosas distintas. Cuando fue a Múnich, el discurso de Marco Rubio fue un discurso de conciliación. El discurso de este Marco Rubio es el discurso de un hombre que está planteando la disolución de ese vínculo que viene desde 1949. Está explicando, quizá anticipando lo que va a decir el presidente de los Estados Unidos concretamente, porque hasta ahora lo que ha dicho Trump es duro, ha llamado a la OTAN tigre de papel, Sí. pero hasta ahora no hay una definición. Pero es interesante además para el futuro de lo que viene en Estados Unidos y en consecuencia en nuestro continente, ver que mientras Marco Rubio sigue permanentemente exactamente lo que plantea Trump, J.D. Vance, el vicepresidente, va tomando distancia. Va tomando distancia más con sus silencios que con sus discursos, naturalmente. Pero es muy interesante de cara al futuro, porque lo que se va a empezar a discutir el año que viene es quién sigue el legado de Donald Trump, que no tiene reelección.